Hola, ¿qué pasaría si te dijera que el estado de tu salud depende solamente de ti? O que el Sistema Nacional Sanitario se podría cambiar para evitar el abuso moral. En el vídeo de hoy vamos a hablar varios temas en el ámbito de la economía de la salud, que serán el modelo de Grossman, el abuso moral y tipos de análisis de evaluación económica. Todo ello relacionado con el campo de la salud. Empezando por el modelo de Grossman, hay que decir que es uno de los modelos más conocidos en el campo de la economía de la salud. Va en contraposición con otros modelos que incluyen elementos como el entorno social, el entorno comunitario, nacional o supranacional como factores influyentes en la salud de la población o de las personas. Sin embargo, el modelo de Grossman incluye una nueva variable que no tenían en cuenta estos modelos anteriores. No obstante, hay que decir que el modelo de Grossman no es un modelo pionero ni es un modelo innovador, ya que había otros trabajos previos, como en los trabajos destacables de Victor Fuchs y Gary Becker en los años 60 del siglo XX, que ya incluían o comenzaron a incluir la idea de la salud como stock de capital humano dentro del modelo de análisis. El elemento común entre el modelo de Grossman y estos estudios previos es que, como hemos dicho, se considera la salud como stock de capital humano. Sin embargo, cuando Michael Grossman, fundador de este modelo, en 1972 diseña dicho modelo, la diferencia con los estudios previos es que la salud la incluye como un elemento esencial del capital humano. Es decir, aplica la teoría del capital humano en la demanda de asistencia sanitaria y la producción de salud. Esto no tiene nada que ver con modelos en ámbito de demanda y oferta de otros bienes más tradicionales que podemos encontrar, o los más habituales en economía, ya que se diferencia en 4 factores con respecto al modelo de Grossman. Primero, los individuos no desean una asistencia sanitaria en sí, sino salud. Es decir, los individuos quieren un input en sanidad que dé capacidad o que genere salud, que genere un aumento de salud. Segundo, la salud no puede ser comprada de forma pasiva en el mercado por los individuos. Es decir, los individuos tienen que generar, mejor dicho, la salud de forma activa. ¿Cómo? A través de la demanda de servicios sanitarios, o de la utilización más bien de servicios sanitarios, a través de utilizar su tiempo y su esfuerzo. Tercero, la salud no es un bien que se deprecie en un único periodo, por lo tanto se puede considerar un bien de capital. De hecho, cuando se considera la variación de la salud a lo largo del tiempo, en este modelo de Grossman, se incluye un componente de depreciación de la salud que va ligado de forma directa a la edad. Es decir, cuanto más aumenta la edad, más aumenta esta depreciación de la salud, lo cual es evidente en la vida real. Y cuarto, la salud tiene una doble naturaleza, es decir, se puede considerar como un bien de consumo o como un bien de inversión. Si se considera como un bien de consumo es porque, de forma directa, un aumento de la salud genera un aumento de la utilidad del individuo. Y también se puede considerar como un bien de inversión si los individuos aumentan la inversión en dicho bien, es decir, en la salud. Esto aumentará de forma indirecta, aumentará tiempo de ocio, rentas potenciales y, en definitiva, el bienestar general de dicho individuo. Un inciso. Al modelo de Grossman se le ha considerado a lo largo del tiempo un modelo muy simplista, ya que
obvia elementos como la incertidumbre en su modelo. Esto viene dado porque el modelo de Grossman funciona dentro de una información perfecta, es decir, los individuos, da por hecho que los individuos conocen toda la información de su entorno. Esto en la vida real no es asumible. Hay elementos como por ejemplo el hecho de no saber si vas a enfermar, si no vas a enfermar, en qué momento puedes morir y cómo puedes morir. Esos elementos no los tiene en cuenta el modelo de Grossman. Por lo tanto, lo que se ha hecho con este modelo a lo largo de los años ha sido desarrollarlo. ¿Cómo se lo ha desarrollado? Pues básicamente manteniendo los elementos básicos del modelo y su método de predicción, pero añadiéndole unos elementos de incertidumbre que hace que se asimile más a lo que es la vida real de una población o de un individuo en particular. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Pues bien, si tenemos este modelo de este gráfico, tenemos que la pendiente es la restricción temporal, lo que el modelo de Grossman determina como restricción temporal. Por otra parte, tenemos la renta, que se mide en función del tiempo que se invierte en ocio o en trabajo. El tiempo, como podemos ver, lo tenemos en el eje de abscisa. Ese tiempo se mide hacia la derecha en el sentido de ocio, de invertirlo en ocio, y a la izquierda en invertirlo en trabajo. Pongámonos en un caso extremo. Si nos vamos a P, al punto P, eso quiere decir que el individuo no dedica ni un solo momento a trabajar, por lo que dedica todo ese tiempo al ocio. Por lo cual vemos que el nivel de renta es cero, no está generando ningún tipo de renta. ¿Qué pasa si el individuo deja de invertir un poco de tiempo en ocio para dedicárselo al trabajo? Vemos que el punto sube o que la curva sube hacia N, que ahí vemos donde genera ya un poco de renta. Bueno, pues así, en definitiva, el individuo se mueve por esa restricción temporal hasta encontrar su punto óptimo de eficiencia o de utilidad. Eso es en el caso de que la utilidad que le genera el tiempo invertido en trabajo para generar renta se equivale a la utilidad del tiempo que dedica a ocio. Por otra parte, tenemos que en el modelo de Grossman se evidencia de que la población con más renta invierte más en salud. Esto se puede ver, por ejemplo, también en las personas mayores. Las personas mayores, por el motivo que ya hemos comentado anteriormente del componente de depreciación de la salud relacionado con la edad, vemos que si ese valor aumenta, la calidad de la salud será menor. Por lo tanto, ese es el motivo que determina Grossman por el que las personas mayores demandan más asistencia sanitaria, es decir, demandan más salud. También se puede ver en individuos con rentas altas, como ya hemos mencionado. ¿Y por qué? Esto viene motivado por lo que también hemos explicado anteriormente, y es que la salud se considera también un bien de inversión, porque a mayor inversión en salud, mayor tiempo de ocio, mayor rentas potenciales y mayor bienestar general. Por lo tanto, por ese componente de bien de inversión, la gente o la población con rentas más elevadas invierten en mayor stock de salud. Otro componente que el modelo de Grossman también determina que es diferencial a la hora de invertir más o menos en salud es la educación. Y es que tiene un efecto doble, ya que la gente o la población o un individuo que tiene más educación o más nivel de educación que otro individuo, por lo tanto, determina que va a tener, de forma circunstancial, va a tener más salud, más stock de salud. ¿Y por qué? Por un motivo de un efecto de cadena. Es decir, si una persona tiene mayor educación,
tendrá mayores posibilidades de rentas más elevadas o rentas potencialmente elevadas y por lo tanto podrá invertir más en salud. ¿Con qué idea nos quedamos del modelo de Grossman? Pues bien, básicamente, como he dicho en la intro del vídeo, es que Grossman determina que cada individuo es el responsable o el gestor único de su salud. Cada individuo determina cuánta cantidad de salud quiere invertir en sí mismo. Bien, ahora vamos a hablar del abuso moral. Es una situación que se da cuando un individuo demanda una cantidad excesiva de un determinado bien por el hecho de estar asegurado, ya sea de forma completa o parcialmente. El abuso moral se manifiesta de dos formas distintas, ya sea ex ante o ex post. La primera se da cuando un individuo, por el hecho de estar asegurado, no previene o no se cuida en la recepción de una enfermedad o de un problema de salud. Sin embargo, la segunda situación, como su propio nombre indica, se da en un contexto posterior, cuando el individuo ya concibe esa enfermedad o ese problema de salud, comienza a demandar esa asistencia sanitaria o esos cuidados que requiere para curarse del problema de salud. Hay que decir que el ex post es el que más se suele ver en la vida cotidiana. El abuso moral no se refiere a un aspecto de moralidad, sino que va en relación a un comportamiento de incentivo. Por eso la economía de la salud estudia los cambios de comportamiento en los individuos hacia esos incentivos, ya sean adecuados o no. No estudia la moralidad de cada individuo. ¿Por qué? Pues porque esos incentivos pueden darse de forma justificada o no. Por ejemplo, en una demanda de un servicio sanitario, una demanda inelástica de un servicio sanitario, diríamos que sería un incentivo a un abuso moral justificado. ¿Por qué? Pues porque un diabético, poniendo un ejemplo, un diabético que demanda insulina porque la necesita para poder sobrevivir, va a demandar esa insulina sea el precio que sea, cueste lo que cueste. Sin embargo, en un incentivo que no se podría justificar tanto es de una demanda más elástica, es decir, más sensible al precio. Un inciso que hay que hacer aquí en este modelo, y es que ya presupone que una mayor cantidad de servicios sanitarios prestados depara en una mayor seguridad o una mayor eficiencia, cuando esto no es así. Es decir, no tiene en cuenta las situaciones adversas que se pueden dar en la asistencia sanitaria o en un determinado cuidado sanitario. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos una reacción adversa a un tratamiento o a un medicamento? ¿Qué pasa cuando tenemos un efecto secundario en la toma de un medicamento o después de una operación quirúrgica? Pues bien, este tipo de casos no los tiene en cuenta el modelo de demanda elástica. Sugiere la teoría económica es que se utilice la elasticidad del precio como indicador potencial al abuso moral, ya que esto daría o derivaría a dos situaciones. Por una parte, se asegurarían solo los individuos con una demanda más inelástica, es decir, solo se asegurarían los individuos que tuvieran una mayor urgencia de cuidado sanitario o de una asistencia sanitaria más urgente, y por otra parte, primero se asegurarían los servicios más inelásticos, es decir, los que urgirían más de cuidado sanitario, y de una forma posterior se asegurarían los servicios más elásticos, es decir, los más sensibles al precio, los que en definitiva no serían tan urgentes en aras de asistir sanitariamente. ¿Cómo se le puede dar respuesta a este abuso moral?
Pues actualmente lo único que se puede aplicar económicamente hablando es que haya un reparto en el coste del tratamiento sanitario entre el individuo y la compañía aseguradora. Estos sistemas que buscan pues eliminar, en definitiva, o al menos reducir, porque en la actualidad es prácticamente imposible eliminar de forma total el abuso moral, reducir de forma paulatina el abuso moral. ¿Cómo? Tenemos la franquicia, el coaseguramiento y el copago. La franquicia es un aseguramiento que se aplica solo y exclusivamente cuando el individuo comienza a pagar su prima ya predeterminada o ya prefijada con la compañía. Es decir, el aseguramiento solo entra en funcionamiento cuando el individuo comienza a pagar por ese servicio. El copago es otro de los sistemas más utilizados en España y los que más controversia genera, porque por una parte reduce ese abuso moral, pero por otra resta también equidad entre los colectivos de la población. ¿Por qué decimos esto? Pues porque ese reparto de los costes en términos de la utilización de servicios sanitarios genera que haya una barrera con respecto a la población con menos recursos económicos, con menos nivel de renta. Por lo tanto, siempre se le ha sugerido o siempre se ha demandado que el copago sea un sistema inteligentemente aplicado. En la actualidad que tenemos, en la actualidad con la entrada del gobierno del PSOE, tenemos que el copago, o se decidió que el copago iba a ser nuevamente eliminado, siendo Sanidad nuevamente la responsable de sobrellevar todo el gasto en términos de la compra de medicamentos y reparto de los mismos a pensionistas, personas población más vulnerable en cuanto al nivel de renta, etcétera, etcétera. Que a consecuencia de que todavía no se ha publicado ese decreto ley y de la pandemia por el COVID-19, mucha gente se pregunta si los que tengan el ingreso mínimo vital están exentos del copago. Pues bien, la respuesta es sí. La gente que haya sido aprobada en el programa de ingreso mínimo vital publicado por el gobierno a consecuencia de esta pandemia del COVID-19, sí van a estar exentos del copago. Bien, la evaluación económica es un procedimiento de análisis comparativo que permite determinar el impacto en términos de costes y salud de alternativas terapéuticas o sanitarias. Si comenzamos por el de análisis de minimización de costes, vemos que su principal ventaja es que tiene una clara regla a seguir, y es que ante dos tratamientos terapéuticos idénticos o equivalentes, siempre se elegirá el que cueste menos, obviamente, por eso de ahí el nombre. Pero ¿qué pasa si esas dos alternativas o esos dos tratamientos tienen diferencias? Pues ahí viene el problema o la limitación de este análisis, y es que si existe alguna sospecha sobre que pueden existir diferencias entre un tratamiento y otro, automáticamente lo correcto sería elegir o presuponer de que sí existen diferencias y decantarse por otro tipo de análisis, en este caso el análisis de coste-efectividad. ¿Qué es lo que propone este análisis de coste-efectividad? Viene a solucionar ese problema o esa limitación que mostraba el análisis de minimización de costes. Este es uno de los análisis más dominantes en el ámbito sanitario, ya que los profesionales, por lógica, prefieren análisis en los que la unidad de resultados sean la propia práctica de los hábitos clínicos, ¿no? El problema que también presenta este análisis es otra limitación más, y es que cuando hay
dos alternativas o tratamientos con unidades de resultado muy parecidas, también se pierde información. El análisis de costo-utilidad presenta un indicador que une calidad y cantidad de vida. Es decir, ese indicador debe mostrar la duración medida en años de esa vida, pero tiene que ir también relacionado con una calidad, una determinada calidad que debe ser parametrizada. En cuanto a la interpretación de resultados, presenta la misma interpretación que el análisis de coste-efectividad, que ya hemos mencionado de forma anterior. Sin embargo, aquí nos encontramos con que se debe realizar un análisis incremental. ¿Por qué se hace esto? Pues porque así podemos saber de forma certera cuántos recursos debemos emplear en el aumento adicional de un año en la esperanza de vida. Y por último nos queda ya el análisis de coste-beneficio. De este poco hay que decir, simplemente que es un análisis muy poco utilizado, ya que no se puede reducir la interpretación del impacto de un tratamiento terapéutico a una unidad monetaria. Eso le quitaría mucha información a las consecuencias que tendría ese tratamiento o una comparación de dos alternativas terapéuticas, que también puede ser. ¿Qué pasa? Que esto hace que sea un análisis muy simplista, muy limitado, difícil de interpretar y muy poco intuitivo. No me gustaría marcharme antes sin remarcar una conclusión general de todo lo que hemos tratado hoy, para extraer una idea de todo lo que hemos tratado hoy. Y yo, tras darle muchas vueltas, he sacado una idea, un hilo conductor, al menos así lo he interpretado yo, de lo que puede unir a estos tres temas tratados, ¿no? Desde el modelo de Grossman hemos visto que el individuo es el único responsable de la calidad y duración de su vida. Esa calidad y duración de su vida viene determinada por una inversión en el stock de salud. Ese stock de salud se puede aumentar desde distintas inversiones, de distintas formas. Una de ellas puede venir dada por el aseguramiento. Ese aseguramiento, como hemos visto en el segundo tema, o en la segunda pregunta, es que da a una situación de abuso moral, es decir, a una demanda excesiva de asistencia sanitaria. ¿Y cómo se puede determinar, cómo se podría determinar si esa asistencia sanitaria merece ser controlada con los distintos sistemas que hemos visto para reducir el abuso moral? Pues bien, podría ser una buena herramienta, podría ser estos análisis de evaluación económica. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho y nos veremos en la próxima. Chao.